Listo, muchachos, buenas tardes. Quería preguntarles que hay alguien del grupo de electromecánica que se retiró. ¿Ustedes saben quién es este número? Que termina en 502. Bueno, ya van llegando. Listo, muchachos, yo creo que podemos empezar. Bueno, primero comentarles que hoy a las 5 de la tarde tengo reunión con los profes de la ficha. Vamos a verificar temas correspondientes a ustedes. Quería preguntarles quién es esta persona. Recuerden que yo no los tengo por nombres, ¿no? O sea, no los he incluido. ¿Alguien me puede decir quién es esta persona? Nadie. Edwin, profe, Edwin. Ah, Edwin. Finalmente Edwin se retiró. Ah, listo, listo, ya, ya, para informar esta noche. Listo. Entonces, comentarles pues que está en el proceso de Felipe y de Laura, perdón. Entonces, para informarles que ese proceso ahí está para el aporte, pues para que se oficialice ese tema con ellos. Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros primero comentarles que ya empieza el trimestre a partir de la otra semana, por lo tanto, pues la formación ya empieza a ser más completa, pues ya con el tiempo más correspondiente a las actividades. Am, Tenemos que ser conscientes con el tema del proyecto formativo, por lo tanto, después de que haga la formación, les voy a enviar un PowerPoint para que vayan teniendo pues cuál es el diseño más o menos de práctica y un ejemplo de uno de las presentaciones que hizo un grupo de electricidad fin de semana, que ya se fue, más o menos para que les den una indicación de cómo sería. Eh, yo tengo que ya pues oficializar cuáles son los grupos de trabajo que van de aquí a lo que es diciembre, más o menos diciembre, creo que 18. Creo que finalizamos en el periodo de este año, déjenme ver, miramos. Por lo tanto, lo que nos queda pues ya es relativamente poco, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sí, terminamos el 18, más o menos, si no estoy mal. Recuerden que pues ese es más o menos el periodo y pues la idea es que toda la ficha sea consciente que pues tienen que ir oficializando. Más o menos a mediados de agosto van a hacer la capacitación o la sensibilización del tema de contrato de aprendizaje, pasantía, por ahí salieron monitorías que espero que las aprovechen también, que por lo menos pues traten de inscribirse al tema de monitorías. Es difícil, o sea, es difícil poder, o sea, hay que competir, pero de todos modos es importante pues los que tengan dificultades con contrato de aprendizaje o contrato laboral o otro modelo, pues tener en cuenta que eso lo tienen que ir haciendo pues lo más pronto y pues lo más pronto es que ya tienen que tener por lo menos la empresa para que no vayan a tener problemas para el próximo año. Entonces, los que tengan que definir una pasantía lo definen en su momento, pero como les dije, lo quedamos más o menos con la profesora que creo que el 11 de agosto más o menos, no me acuerdo, en esa semana iban a hacer la sensibilización, pero ustedes también tienen que moverse en organizarse tanto en la etapa de productiva como la etapa lectiva. Entonces, saber a dónde que van a apuntar, si a un contrato de aprendizaje, si un contrato laboral, si una pasantía, si si una monitoría que están ahí no sé si todavía el proceso esté abierto, pero entonces traten de apuntarle lo más pronto a esas condiciones. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inconveniente de las actividades que hemos desarrollado? Listo, entonces hay una evaluación
ya es la de la última semana, corresponde a la parte de 5S, tiene algo de tornos y fresas, información general, y tiene un componente de la parte de motores eléctricos, de actuadores eléctricos, nada más. Con eso finalizamos el periodo de nivelación. Felicito a Lina, que es la que ha estado punteando los dos grupos, el A y el B. En ese sentido, tiene, creo que la mejor puntuación que tiene de casi la mayoría, por eso pues es importante que nos demos cuenta que algunas cositas son importantes, no dejarlas pasar, ¿listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Bien, yo les mandé por el WhatsApp varias cositas, ¿listo? Entonces vamos a mirar qué fue lo que les envié. Ah, bueno, este archivo que lo tengan muy importante, que son los convenios SENA. ¿Por qué es muy importante? Porque los que quieran seguir la cadena formativa, que hayan estudiado pues lo que están haciendo ahora, tienen la posibilidad de que algunas universidades ya tienen convenios directos. Esos convenios directos, digamos que les permiten a ustedes por lo menos que avancen al cuarto, quinto semestre. Eso es bastante bueno. Eh, Como les comenté la vez pasada, yo estaba con el grupo de gestión de la producción para comentándoles que pues, su cadena formativa tiene que ver con ingeniería industrial y el Politécnico Gran Colombiano les da la posibilidad de tener tanto el tema de presencialidad o virtualidad. O sea, pueden hacer esa carrera tanto en los dos sistemas. Entonces, ustedes también tienen sus universidades que se pueden pues manejar la cadena de formación, que esa es una condición. Ahí sí ya están llegando todos. Profe, Señor. ¿y en ingeniería mecánica? ¿Cómo? En ingeniería mecánica. Bien, si quiere abrimos un poquito el archivo. Yo lo miré de reojo, si les soy sincero a ustedes. Lo voy a dejar acá en descargas para que no se me llene de... Eh, ya le digo mientras abre el archivo, por allí, Pablo Pinzón. Listo, entonces por acá está. Maximizamos aquí. Y pues vamos a mirar su esta, ¿no? Por aquí mantenimiento electromecánico en Antioquia, Politécnico Gran Colombiano en Antioquia. En mantenimiento electrónico por acá, electrónico instrumental industrial por acá, mantenimiento mecánico en Antioquia. Lo que pasa es que aquí aparecen por las diferentes regionales, ¿no? Entonces está la regional Atlántico, la regional Bolívar, la regional Distrito Capital, que sería la que ustedes, o la de Cundinamarca, que tienen que tener en cuenta. Entonces, digamos, en cuanto a la parte de Distrito Capital, está estas, es la que más tiene. Entonces, a ver si electromecánica por aquí aparece. Se supone que sí, debe haber una. Bogotá es la que más tiene opciones. Digamos que para no perder mucho tiempo, digamos, todos aparecen tanto por la regional, entonces como pues están cerca a Bogotá, ahí pues cada universidad que tiene convenio aparece el convenio que tiene, la dirección electrónica y demás. Entonces, pues lo recomiendo para no perder un poquito de tiempo, verlo. Entonces, como les digo, Distrito Capital es que la que más... ingeniería industrial, casi la mayoría apuntan en ingeniería industrial, pero pues como les digo, Politécnico Gran Colombiano, hay otra que se llama la San Mateo, bueno, hay muchas. Entonces, todas las que hacen referencia a las que están acá, no sé Cundinamarca, vamos a ver si está por acá Cundinamarca. Lo que pasa es que, a ver. No, no tienen como relación con los de Cundinamarca, más bien con Bogotá. Sí veo que no está como esa, no. O sea, ustedes tienen más la posibilidad de Bogotá que
que quizás eso no quiere decir, o sea, estos son los convenios que están inscritos, que son bastantes para hacer, pero uno puede ir a la universidad que uno, digamos, quiera y le avalan el título dependiendo pues de las competencias. Entonces llevan la documentación que se necesita. Yo he visto que muchos han terminado en electromecánica, lo que es ingeniería electromecánica, que es con el técnico central, es el que está dando esa ingeniería. Entonces, en ese sentido, en Bogotá, en la calle 13, abajito de la Caracas, ese es el técnico central de la Salle, que es el que alguna vez yo estuve y que sé que está dando ingeniería electromecánica. De resto, pues están las otras universidades que tienen ese convenio y sería más Bogotá porque no aparece Cundinamarca. ¿Listo? Bien, en ese sentido, pues para que tengan en cuenta ese archivito, lo tengan guardadito, en algún momento que ustedes quieran, digamos, utilizarlo. Recuerden que no necesariamente que usted sea electromecánico, no puede hacer otra carrera, pero pues no entraría full como en cuarto o quinto semestre, sino entraría como semestres más pequeños, quizás. Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer siempre la prueba de homologación que se llama ese proceso. Bien, sobre los elementos que yo les envié, pues como les dije, esta es la última práctica, por lo tanto, pues aquí está el acceso a los recursos, acá como siempre está una especie de guía, ¿no? Es un acta donde tiene una información y los que pues saquen menor de 50, pues la idea es que ustedes tengan que hacer la penalización, que es la presentación, que la suban en el blog y ya a partir de este domingo, pues se cierra ya el proceso de nivelación y empezamos ya el tema de formalización. Por lo tanto, les estoy enviando pues la última evaluación que tuvieron en, en escala de notas que están acá. No hago ninguna referencia, que, que la idea es que lo desarrollemos correctamente. Entonces, toda la temática salió de las presentaciones que están ahí y pues no había ninguna información quizás nueva. Lo importante es que quizás habían algunas preguntas que tenían su condición y su cascarita, que esa es la idea, en alguna forma. Entonces, comentarles que de mis grupos, ya los de que finalizaron más o menos el año pasado, en el mes de diciembre, ya empiezan a aplicar las pruebas de saber TIT. Entonces, eso se demora un cierto tiempo, mientras después del proceso de etapa productiva, la idea es que ustedes sean conscientes que tienen que tener eso bien organizado. Bien, bien, una tarita que estoy colocando acá para. Estamos en nivelación, no hay que entregarla hoy directamente, pero sí es necesario que la vayamos trabajando. Es programación con Graphics, que es lo que voy a explicar en este momento, y corresponde a. Alguien escribió, espera un momento. Listo, Luis Orlando, tranquilo, pues ahí no hay problema, pues ahí sí, nada que hacer. Tengamos en cuenta que la próxima semana sí va a estar complicada la cosa. No sé, voy a preguntar si los datos de Lina los pueden ceder a otro estudiante. Me gustaría, Lina, que miráramos si hay alguien que se le pueda asignar esos datos, pues para que por lo menos tenga la posibilidad si alguno de ustedes tiene problemas como el caso de Luis Orlando, y pues lo consideren, pues miramos a ver si yo escribo un correo solicitando que ese apoyo que se le está dando, creo pues tengo que escribirle a Bienestar, se le pueda dar a una persona que quizás continúe con el proceso. Entonces, me escriben por favor en el interno para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bien, Orlando, tranquilo. Voy a hacer esta explicación y voy a dejarlo en un espacio. Tengo que dejar dos videos, el de ayer y el de hoy. Entonces no se preocupen, pues que la explicación es en realidad sencilla pero pues hay que tener el software, por lo menos tratar de instalarlo. Yo sé que muchos de ustedes quizás no lo tengan, entonces miremos a ver cómo lo podemos ir trabajando, pero pues la siguiente semana
comenzamos con 4 temáticas que quiero que seamos claros. Uno es que necesitamos la parte de electrónica de potencia, por lo tanto tenemos que hablar de transistores, tenemos que hablar de amplificadores, tenemos que hablar de la parte correspondiente a osciladores, 555, tenemos que hablar de los sistemas como los tiristores, los SCR, los TRIAC, que son elementos de control de tensión, por lo tanto son elementos que se utilizan generalmente para los variables de velocidad y los sistemas de potencia con semiconductores. Entonces, eso va a ser más o menos entre la siguiente semana y la siguiente. Después pasamos ya al tema de programación de PLCs, que hoy es como una especie eh, de uso lógico del aplicativo GrabSet que tiene FluidSim. Lo vamos a hacer hoy. Y después vamos a comenzar a hacer programación en KDSIMU y PSSIM para poder hacer la programación y después pasarlo a un lenguaje de movimiento. Yo les voy a habilitar un computador de los míos para que ustedes puedan manejar una escala desde remoto. Significa que ustedes puedan acceder desde su computador a mi computador para que puedan, digamos, manipular una escala de la HAS. Entonces, vamos a ver cómo nos va. La idea es que puedan, digamos, identificar señales de entrada, identificar señales de salida y programarlas en FluidSim con grafos y después programarlos en PLC con contactos o diagrama de bloques, cualquiera que se sienta. La idea es que de aquí hasta diciembre vamos a trabajar toda la parte de programación, toda la parte de sensórica, toda la parte de instrumentación, instrumentación de modo general, porque pues la instrumentación implica la que es el uso de las integrales, las derivadas y todo eso, entonces hay que manejarlo con un poquito de precaución por el sentido de que los que quieran seguir tienen que volver a repasar un poquito la parte de integrales, tienen que mirar las derivadas, porque recuerden que esa tiene unas condiciones clarísimas de trabajo y que yo les explicaba que para manejar un PID, por lo menos proporcional integral derivativo, tiene que aplicársele las integrales, las derivadas y la transformada de Laplace, que es otra explicación. Entonces, vamos a mirar cómo nos va de aquí para adelante. Sobre la parte de prácticas, pues yo estoy solicitando ir al centro, pero pues, por ahora va a ser un video. Entonces, vamos a ver cómo se dan las cosas. Por lo pronto, todavía no ha habido una opción clara de que permitan el acceso, más cuando estamos en pico de pandemia. Entonces, esperemos a ver qué decisiones se, se tratan, pero eso ya pues depende de nuestros jefes. ¿Listo? Bien, entonces, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, duda, inconveniente? ¿No? Listo. Profe, la grabación de esta clase de su merced no la facilita. Pues Sí, la voy a enviar por correo, yo creo. Creo que se puede enviar por correo. sí, Creo que se es puede que hacer eso. hoy estoy con datos, profe, y pues no sé hasta dónde me lleguen. Listo, no hay problema. Yo lo trato, lo cargo. Lo que pasa es que hoy es un día un poquito pesado, mañana va a ser peor en cuanto a cuestiones de trabajo que nos tienen, pero no, tranquilo, yo lo trato de hacerles llegar. ¿Listo? Voy a ir entonces lo más rápido posible para que lo tengamos en cuenta. De todos modos, la idea es que vamos a hacer este programita. Quiero que tengamos en cuenta el programa como tal. El programa tiene o el programa que vamos a hacer en GrabSet, que voy a hacer la explicación de GrabSet en este momento, es trabajar con un elemento muy sencillo, que es un cilindro que hace el prensado, ¿cierto? De un cubo de madera, ¿cierto? Otro cilindro que sería el 2A, que lo que hace es perforar el, el elemento, ¿cierto? Una broca y pues un taladro, que es el que se desplaza, y un elemento que es un soplador o simplemente una manguera para, digamos, quitar la viruta que se está generando dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio. ¿Cuál es el elemento que hay que tener en cuenta? Entonces, acá está la consideración, ¿sí? Dicen que los bloques de madera son insertados manualmente. Eso quiere decir que el control de las personas para colocar el elemento en ese momento es manual, ¿cierto? En una máquina perforadora, al presionar el interruptor Start, el cilindro 1A avanza e inmoviliza el bloque. Una vez
esté en la posición del motor, ¿cierto? Un motor del taladro se enciende junto al soplador de la viruta C. Entonces prende el motor, que es el que va a manejar la broca, y prende el soplador para quitar cualquier, digamos, cualquier impureza del producto, ¿listo? Posteriormente el cilindro que sostiene el taladro, o sea, el 2A, desciende, perfora el bloque y regresa a su posición inicial. Finalmente el motor y el soplador se apagan y el cilindro 1A libera la pieza para que sea retirado por el operario. ¿Listo? Bien, entonces ese sería el programa. Bien, yo les estoy pasando copia de mi programa acá para que lo tengan en cuenta, pero no es la única forma de programarlo. Por lo tanto, es la que explicación. Y acá les estoy enviando el archivo .festo, o sea, .ct, para que ustedes lo abran y yo les hago una explicación de cómo debe funcionar el programa hasta cierto punto y ustedes lo terminan. ¿Listo? Esa es la idea. Bien, entonces ahora vamos a Festo. Bien, entonces vamos a identificar los elementos que tiene pues todo programa. Y recuerden que esto, si alguien va a hacer algo de aplicaciones de neumática, yo tengo la versión 4.2, ¿sí? Ya existe la versión 5, pero pues esa se cierra. Esta pues me ha servido bien, no tengo problema. Tengo la versión de hidráulica y la versión neumática. Ah, bueno, con ustedes también vamos a empezar un poquito de hidráulica de Bosch. Entonces también tenemos que hacer algo de montajes, pero por lo pronto vamos a hacer esta consideración. Entonces, el primer elemento que yo tengo que montar, pues, es mi sistema neumático, ¿cierto? Entonces, dentro de mi sistema neumático, yo debo considerar dos cilindros, ¿cierto? Este sería el 1A, que es el que soporta y prensa el bloque, ¿cierto? Y este sería el 2A, que corresponde al soporte del taladro, el que se va a encargar de bajar nuestro cilindro y, pues, digamos, ubicarlo digamos, hacer la perforación, ¿cierto? Entonces, tenemos el cilindro 1A y el cilindro 2A. ¿Qué adicionalmente tenemos? Un soplador, pero recuerden que en la parte de neumática, pues tenemos que tener en cuenta que si yo dejo abierto este elemento, pues me va a decir que está abierto. Por lo tanto, lo estoy simulando con un cilindro de simple efecto, nada más. Esto no es de movimiento, simplemente me muestra que se activó o no se activó el elemento. De la parte que ustedes tienen de lógica cableada con la profe Ángela, ustedes saben que pues existe la posibilidad de que nosotros hagamos una consideración de encender el motor, simular el motor del taladro. En este caso es este, ¿cierto? El motor del taladro. Estoy simulándolo como simple un motor DC, pero recuerden que es un motor universal, por lo tanto puede funcionar como DC como AC. Entonces, en este caso yo tengo este elemento que me va a simular la encendido de nuestro taladro. ¿Listo? ¿Qué siempre debo tener en cuenta? Siempre debo tenerle reguladores de presión antirretorno. ¿Por qué debo tener reguladores de presión antirretorno? Si ustedes se acuerdan de la Haas, todos los cilindros, cualquiera que ellos tengan, todos son de doble efecto y regulo la presión tanto de salida como de entrada del cilindro para hacerlo más lento, para hacerlo más rápido. ¿Por qué es importante que siempre lo incluyan? Porque es la forma para hacer ajustes y para hacer el mantenimiento y ajuste de la máquina. Entonces, en ese sentido, siempre yo debo tener los reguladores y generalmente estos reguladores están montados no como una válvula independiente, sino en la parte superior, en el racor. Entonces, digamos que en los racores, adicionalmente de ser el racor, tienen un elemento para hacer el ajuste directamente al cilindro. Pero también los existen por fuera, digamos, anclados a las mangueras, ¿no? Entonces, pues es otra opción. ¿Listo? Bien. Decisiones. Estas son válvulas monoestables. No sé si puedan verlo, voy a tratar de aumentar acá. Válvulas monoestables, por lo tanto yo tengo un accionamiento electroneumático, ¿cierto? La parte eléctrica y tienen un retorno por muelle, ¿cierto? Entonces esto es una válvula 5.2, siempre para cilindros de doble efecto. Esta otra válvula 5.2 para doble efecto y por lo tanto pues tengo por norma, lo llamo Y1, Y2 y Y3. Bien, entonces, cuando estamos hablando de esta normalización, en este caso yo tengo que colocarle quizás un valor diferente. En este caso yo le puse Y1 punto, Y2 punto, Y2 3 punto, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que hacer? Por una partecita de acá.
que ahora les voy a comentar, que es la parte del grab set, pero ya vamos por partes, ¿listo? Entonces, sobre la parte neumática, pues siempre tener los elementos neumáticos, la entrada de aire, el compresor, la unidad de mantenimiento, perdón, el compresor, la unidad de mantenimiento y las condiciones bueno, aquí está como este punto que no vaya. Listo, y las condiciones del elemento. Entonces, en, en, en FluidSim, ya les muestro una cosa. En FluidSim ustedes van a ver pues, los componentes eléctricos y se acuerdan un poquito de los electroimanes, el motor, las alimentaciones de 0 a 24 voltios. En ese caso recuerden que siempre tenemos que tener la parte de alimentación. ¿Para qué? Para poder activar un sistema electroneumático. Siempre vamos a tener, en este caso, 24 y 0. Sensores, pues están estos, que son los típicos que se utilizan en el trabajo. Estos los vamos a tener que comenzar a trabajar. Este es un sensor de presión. Esto es un caudalímetro análogo, que es el que teníamos por allá en el centro, y así cada uno de los elementos de sensores que tiene para la parte neumática. Tenemos los módulos de relevo con la parte de temporizadores. Tenemos la parte de interruptores, como lo tanto, pues accionamientos manuales, interruptores comunes, con obturadores normalmente abiertos, normalmente cerrados, y bueno, todos los elementos que corresponden a la parte eléctrica. Bien, cerramos acá. Bien. Sobre el mismo aparece algo que se llama los puertos, ¿sí? Puertos de entrada, puertos de salida. Yo puedo aquí tener algo que Festo tiene que se llama Codesys, que es el software que utiliza este equipo. Pero, pues digamos que de alguna forma vamos a estar trabajando un poquito con Siemens y vamos a ver si podemos trabajar con Alan Braille. El problema es que todo ese software tiene un inconveniente que es muy pesado y los computadores pues se revientan. Y pues en ese sentido a veces no es tan aplicable trabajar con ellos. Bien, sobre la parte de abajo aparecerá el GrabSet, que es el que estamos trabajando, ¿listo? Entonces voy por partes, ¿listo? Entonces, sobre este GrabSet, es una forma de programación por bloques y nos sirve para identificar ciertas condiciones, características de los procesos. Entonces yo puedo hacer procesos secuenciales con él, ¿listo? Y pues hacia abajo los elementos neumáticos y pues otros elementos que pueden ser pues las condiciones de diagramación y texto que yo puedo utilizar para digamos, ajustar el programa. ¿Bien? Bien, entonces tenemos un elemento que es la entrada y salida de nuestro GrabSet. ¿Qué significa? Si ustedes se acuerdan del programa, el programa me está diciendo que yo tengo que identificar las señales de entrada y las señales de salida. ¿Cuáles son las señales de entrada? Las señales de entrada sería, el primero es el pulsador, que es el que le da inicio al proceso, ¿cierto? Entonces yo lo coloco en el primer elemento y le digo que es S0. Yo cuando hago clic acá, le voy dando los nombres, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando, siempre debo colocar los fines de carrera, así yo no los vaya a utilizar. Entonces yo les digo siempre que el A0 punto va desde la parte de inicio 00 hasta A1, que sería que el cilindro pues va a su máximo límite. Recuerde que esto es una simulación, por lo tanto yo puedo tener acá pues en metros, en centímetros, milímetros, pulgadas o pies. ¿Listo? En ese sentido, pues nuestro cilindro, ejemplo, tiene un recorrido de 100 milímetros, o sea, 10 centímetros, ¿listo? Entonces, este recorrido de este cilindro lo estamos marcando primero con la lectura de nuestro sensor a la entrada y el sensor a la salida, o sea, nuestro émbolo cuando está obturado o nuestro vástago cuando ya ha salido. Hay que tener en cuenta, si se dan cuenta, en el dibujo que corresponde a Festo, casi, no por decir el 100% de los cilindros de doble efecto tienen esta C. Esta C me identifica que tiene internamente un imán. Por lo tanto, yo puedo colocarle un anillo, no sé si ustedes lo vieron, el anillo se puede colocar en la parte externa de la camisa y por lo tanto yo puedo identificar las posiciones tanto iniciales como finales. Depende si yo los voy a utilizar o no, pero siempre yo debo colocar, por lo menos en la simulación, que
que tiene A0 que significa que el cilindro está adentro, y A1 que el cilindro está afuera. Lo mismo pasa con nuestro cilindro C2, ¿cierto? Este sería C1, C2, y por lo tanto, pues él también tiene esas condiciones de entrada y salida, que no sé por qué no aparecen, pero deberían aparecer. Ah, bueno, es que se movió acá. Listo, entonces, en este sentido, esperen un momento, etiquetas. Ah, bueno, no sé por qué se perdieron. Entonces, esto será B0, esto sería en 0, y esto sería en 0. Y B1 cuando está en funcionamiento, el máximo desplazamiento, y por lo tanto, pues aquí aparecerá el máximo desplazamiento. ¿Listo? Y pues acá lo puedo correr para que quede, y esto lo movemos acá. Listo. Bien, entonces, estaba explicando esta parte. Por lo tanto, yo debo alimentar 24 voltios, ¿cierto? Las señales de entrada. ¿Para qué? Si yo obturo el switch acá a la entrada del PLC, en este caso, para GrabSet, me va a decir que esto se va a activar en un 1 lógico, o sea, 24 voltios, ¿cierto? El siguiente es el A1. Si se dan cuenta, cuando yo coloco este, que es un obturador, me coloca que es un elemento que está pulsado al inicio, por lo tanto me deja esta señal de esta forma, ¿sí? Entonces me está diciendo que, ay, perdón, ese es el A1, perdón, es el de salida. Por lo tanto, cuando yo le hago la configuración acá, le puedo decir que sea un detector de posición, puede ser un rodillo interruptor de fin de curso, o un contacto red switch. ¿Se acuerdan de red switch, que es el sensor magnético? Puedo utilizar cualquiera de estos. Entonces, dependiendo cuál yo vaya a utilizar, pues eso lo define la característica del elemento. Entonces, en este caso, pues yo utilicé lo que es un final de carrera, y en este caso es el A1, o sea, para el sensor que corresponde a cuando está por fuera, o sea, el cilindro está por fuera. Este caso, pues también es el B1, corresponde para que está afuera, pero para el cilindro B1, y estos dos, el A0 y el B0, tanto el A0 como el B0 están obturados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la idea es tener esos elementos, tanto este como este, me está diciendo que están en este momento accionados, ¿listo? Eso es para los elementos de entrada. Por lo tanto, siempre tengo que tener una fuente. La fuente va a actuar sobre los contactos, y lo que hacen es abrirlos o cerrarlos de acuerdo a las condiciones que tenga. El siguiente son las salidas. Recuerden que las salidas sale el voltaje del PLC de 24 voltios. Por lo tanto, tiene que tener una referencia al común, o sea, al 0 voltios. ¿Listo? Entonces, aquí corresponde esta señal y esta señal corresponden ¿a qué? A las electroválvulas que están acá. ¿Listo? Entonces, esta sería Y1, esta sería Y2, este es el soplador que sería Y3, y este sería el contacto KM1 que va a activar ¿qué? Pues el motor. ¿Listo? Bueno, sobre los elementos de diferencia, para que entendamos una cosita. El FluidSync tiene, digamos, puede decirse un inconveniente. ¿Qué pasa? Si yo aquí lo noto Y1, ¿sí? Y no le pongo el punto, y a este le llegó Y1 y no le coloco el punto, cuando lo vaya a colocar acá, este Y1, él va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque una cosa es la entrada del PLC y otra muy diferente es la bobina, ¿sí? Que tenga que ver con su obturación. Por lo tanto, la recomendación es que sí estamos haciendo la referencia del Y1, pero en este caso sería para esta salida del solenoide de la bobina, sería Y1 punto, y para su correspondiente en el cilindro sería Y1 punto. E internamente, pues yo trabajaría sin los puntos, ¿no? Trabajaría con las señales directas, para que no vaya a haber conflictos en las señales de uso de los elementos. Bien, entonces, Y1 corresponde a nuestro cilindro 1, o sea, es el primer cilindro, el que hace digamos que prensa el producto, o el bloque de madera. El Y2 corresponde al cilindro que va a hacer la perforación. Y3 corresponde al cilindro soplador, y el contacto KM1 va a encargarse ¿a qué? De encender y prender su motor. Recuerden, esta es la bobina A1, A2, siempre es la relación de las bobinas. Este es el que activa. Si disparo esta bobina, pues va a activar su contacto, y por lo tanto, cuando cierre su contacto, el motor se enciende. ¿Listo? Bien. Entonces,
Sobre esto, creo que no tenga problema la parte electroneumática y sobre esto es la parte correspondiente GraphSet, pero solo para identificar las entradas y las salidas, ¿sí? Entonces, por aquí le vamos a colocar texto. Señor, ¿hay Profe, alguien que quiere preguntar? profe, Una Jason me pregunta, escribió por profe. el grupo. Señor, Jason me escribió por el grupo, profe, que a él no le había empezado. ¿que no le funciona a alguien? No entendí. Profe, en el chat Jason le escribió. Espere, ya reviso. Dice, ¿en qué versión de Festo Profe? Listo, profe, ya compré datos. Sí, ya, Luis, bacano. Jason Duval Sánchez dice, profe, a mí me sale que no está en formato disponible. No sé eso qué es, que nos sale. ¿Me puede mandar un pantallazo al WhatsApp y por lo menos entiendo qué es lo que está pasando? Puede ser la versión, muchachos. Si es la mía, es la 4.2. No sé si tengan esa dificultad, pues se supone que debe aparecer la parte de GraphSet. Si no, no, tranquilos Yo que tengo, es explicación, ¿listo? Es la explicación y pues o sea, la idea es que lo tengamos disponible lo más pronto posible. Entonces ustedes, yo les pasé a alguien, ya le pasé pues la verdad yo lo bajo de YouTube. El programa yo se lo pasé a alguien que fue, creo que Orlando, que me escribió hace un ratico. Por acá, creo. No, por acá. Acá, entonces se los puedo enviar al grupo para que lo... Pues yo no promociono el pirateo, pero pues toca. No, es que tienes que hacer, mira que la señal de arriba de 0 voltios tiene que ser el contacto, creo que esa es una versión antigua, no sé cuál, pero tienes que siempre colocar todas las señales. Creo que tienes un problema de, no sé, estos datos, a mí me parece, si se dan cuenta acá, me aparecen así, 24 voltios y 0 voltios, ¿sí? Si no, no están alimentando correctamente los elementos. No sé si ustedes escogieron elementos diferentes, pero en mi versión yo trabajo con los elementos de tensión y aquí aparece 0 de la fuente, 24 de la fuente. Entonces no sé si tengan una versión un poquito vieja o desactualizada y tengamos ese inconveniente que no lo podamos trabajar. Y de todos modos, pues si la versión no aparece eso, debería estar conectado, ¿no? Verifiquemos estos valores de fuente, a ver si fueron colocados mal. Denme un instante, muchachos, mientras... ¿Aló, profe César?
Bueno, muchachos, entonces, hay tema que, no sé, puede ser la versión, tratemos de mirar esa parte. Sí, sí, tienes razón, Lina, que puede ser la versión. Si quieren, pues no hay problema. Sigo la explicación. Recuerden que está el material de evaluación de la última semana y entramos en el tema, ¿sí? Entonces, déjenme terminar la explicación. Miramos si tienen ya una novedad y esa novedad, pues, o tratamos de bajar la versión. Dicen que pueden bajar la versión 5, pero pues a mí me está funcionando esta versión como más completa. En este caso, uno siempre coloca para ver las versiones, en este caso, esta, se las envío por el grupo. Profe, a mí también me aparece formato de archivo desconocido. El que estás abriendo el punto CT, o sea, están abriendo mi archivo, Sí, profe. puede ser entonces la versión. Entonces tienen que armarlo, o sea, desde ceros toca armarlo, ¿sí? Les estoy mandando la versión que yo tengo, ¿sí? Entonces se supone que debe abrirlo, pero si es una versión un poco más antigua que esta, entonces puede que no la deje abrir. En este caso, sí, los software tiende a ser muy, no Profe, pues yo muy descargué positivo. el que usted envió del video. Yo fui el que escribí y Ajá. pues me aparece Y, formato de archivo desconocido. pero entonces puede ser que es que yo bajé uno, hace rato que bajé las versiones. ¿Sabes cuál versión tienes? ¿Qué dice? ¿4.5? Es que yo puedo estar utilizando una versión un poco más antigua, ¿por qué? Porque es que esa que venía con hidráulica, entonces yo trabajo con hidráulico, pero no hay problema, simplemente no abren el archivo y más bien lo hacen desde cero. Cargan el archivo, cargan los elementos y van armando el circuito neumático y arman el circuito eléctrico. Recuerden que yo se los envié acá, está aquí. El circuito como tal está armado en esta gráfica. Ya está ahí, simplemente es ir armando los elementos, ¿sí? ¿Listo? Bien. Pues ahí sí nos toca, vamos tratando de mirar cómo podemos ajustar. Yo trato de buscar mi otro computador o en este computador si tengo la versión que estoy utilizando. Pero si ustedes tienen la versión 4.5, pues es creo que cuestiones de versiones. Entonces, en el sentido de que quizás no abra la mía que estoy actualmente utilizando. Esta versión me ha acompañado por lo menos por 2 años de trabajo con este computador, ya van para dos. Y entonces este equipo, pues yo lo instalé desde hace rato y es el que yo explico un poquito con el tema de electroneumática y demás. Bueno, entonces tratemos de seguir, pues, y para que no adelantemos, pues, para que adelantemos el mayor tema posible. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, el archivo que yo les envié, se los envié incompleto. ¿Por qué? Porque viene con la parte de programación de Grapset. Entonces, permítanme, acá lo maximizo, listo. Entonces, ¿qué es el GraphSet y cómo funciona? Bien, el GraphSet tiene unas ventajas comparativas. ¿En qué sentido? En que uno puede jugar con las secuencias organizadas y trabajadas correctamente. Significa que uno puede tener el programa en GraphSet inicialmente y puede después pasarlo y convertirlo a programa, ya sea diagrama de bloques lógicos o diagrama de escalera o de contactos o lista de instrucciones, que serían los tres básicos que se tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, muchos programas, muchos PLCs, digamos los Siemens, trabajan con algo que se llama el GraphSet Siemens, ¿sí? Entonces él puede uno programar los dispositivos directamente y son mucho más fácil que programarlo en contactos. Lo que pasa es que quizás a nivel industrial, una de las formas para verlo funcionar es en plantas bastante grandes. Generalmente los PLCs se programan en otros programas y ellos se enlazan y cuando se enlazan ustedes pueden ver las condiciones de planta con los PLCs de acá. Entonces, quizás voy a hacer una pequeña muestra de algo acá antes de que entremos en materia, pero acá, más bien, aquí está. Bien,
Listo. ¿Cómo está configurado nuestros PLCs de Alan Braille y de allá de la HAS? Entonces, digamos, las estaciones todas están programadas en escalera, pero para identificar las secuencias correctas, debo, pues, digamos, identificar los procesos, cómo se van activando, cuáles son las señales. Y digamos, este es una de las estaciones que corresponde a la estación de producción. Por lo tanto, hay veces que se utilizan procesos de contadores que se van guardando, algunas señales que vienen de comunicaciones y después son las activaciones de los diferentes, de las diferentes señales de activación de los cilindros, ya sea si el cilindro está afuera, pues lo saca, bueno, interviene, cambian las condiciones de cada PLC. Entonces, en este sentido, la programación como se hace inicialmente, uno debe tener en cuenta que pues debe tener unas secuencias y esas secuencias pueden ser en paralelo o pueden ser, digamos, en serie, como están acá. Vamos a empezar a programar como si fuera en serie. Mientras ya le cogemos un poquito el tiro y ya podemos hacer varias condiciones al mismo tiempo para que se activen dependiendo si se cumplen pues las uniones. ¿Listo? Entonces esto para decirles que siempre pues uno debe empezar con la parte de programación en GrabSet para determinar y conocer claramente el funcionamiento de nuestra planta, de nuestro proceso. Bien, esto era un ejemplo pues de la HAS. Bien, entonces vamos ahora sí al tema de nosotros. Bien. ¿Qué tiene el GrabSet? Tiene los cuadrados que corresponden a los estados y tiene las cruces o estos elementos que corresponden a digamos, a las uniones y corresponden a las transiciones. Entonces, esto es un estado, esta es una transición. Para que pueda pasar de este estado 0 a este estado 1, tiene que cumplirse una condición. En este caso es para que inicie nuestro proceso, ¿cierto? Debe pulsarse el botón switch, ¿cierto? Entonces, si pulso este switch, él cambia de esta condición a esta condición. ¿Qué hace esta condición? Hace una acción. Entonces, en el lado derecho se colocan las acciones. ¿Listo? Bien, entonces, cada condición le va a dar una activación. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo lo siguiente. Primero, el primer paso siempre tiene que configurarse como un cuadrado doble, ¿sí? Un cuadrado sobre un cuadrado. Significa que yo lo configuro como que mi primer estado es este, ¿cierto? La notación que debo utilizar según normativa es utilizarlo en mayúscula, es cero, ¿sí? Y mi transición es que se cumpla este estado, ¿cierto? Es cero en minúscula y yo tengo que leer esta variable que es ese cero, ¿sí? Ese cero es la que yo tengo aquí abajo, ¿cierto? Que es mi pulsador. ¿Listo? Listo. Cumple esta posición y va a nuestro siguiente. Voy a hacerles la explicación completa y después lo vamos armando. Creo que lo voy a armar hasta por acá. Lo voy a armar hasta por acá. Y de aquí ya les toca a ustedes. Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejemplo? Nos está diciendo primero que si la persona hace clic al start, ¿sí? Si aquí hace, vamos a colocar aquí uno que se llama biblioteca, otros, por aquí creo que cuando complete de texto, entonces le vamos a decir que ese es el start para que nos acordemos. ¿Listo? Esto. Listo. Si yo doy clic al start, ¿cierto? Entonces pasa a mi siguiente estado. ¿Cuál es mi siguiente estado? Debo pensar que el elemento, por lo tanto, este cilindro tiene que salir, ¿cierto? Cuando este cilindro sale, debo esperar que llegue a su final de carrera. Cuando llega a su final de carrera, significa que ya terminé ese proceso y empieza mi otro estado. Ay, Dios mío, estoy en clase. Denme un momento, muchachos, qué pena.
Listo. ¿Vamos bien o paro en algo? Muchachos, ¿vamos bien? ¿O están perdidos? ¿O muy perdidos? No, ahí vamos bien, profe. Listo, vamos bien, ¿sí? Listo. No sé si, bueno, yo creo que no lo han visto, pero pues vamos a ver. Entonces, del estado cero, vuelvo y repito, al estado uno tiene que haber una condición, ¿sí? Por lo tanto, para hacer cumplir esa condición, esta corresponde a una entrada. Siempre las condiciones corresponden a unas entradas o a una temporización. Y las condiciones de salida corresponden o a un temporizador o unas señales de salida. ¿Listo? Vamos por partes. Bien, listo. Entonces, nuestro cilindro presiona el bloque, ¿cierto? Espera que el cilindro cumpla y llegue a su final de carrera. ¿Cuál es el siguiente elemento? Para que no sea tan rápido, para que no sea tan rápido, entonces yo lo que hago es colocarle una temporización. ¿Para qué? Para que el cilindro no llegue directo y de una vez vaya a activar el KM1, o sea, el motor, que active de una vez también el soplador, sino que me dé 2 segundos para que inicie ese proceso. ¿Por qué 2 segundos? Usted puede hacerlo un segundo, o puede ser medio segundo, pero siempre es bueno en la parte de programación y por lo menos en la parte de simulación tenerle la parte de temporizadores. Entonces aquí le estoy colocando un estado adicional. ¿Para qué? Para que me cuente 2 segundos. Mientras ya llegó este cilindro, me cuenta estos 2 segundos y paso a mi otro estado. Entonces, estos 2 segundos los cuenta y cuando termine, él deja pasar esta transición. ¿Listo? Entonces, ay, 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 ¿esto por qué? Ah, listo, bien, listo. ¿Cuál es la otra acción que hay que hacer? Ya cuando termina esos 2 segundos, voy a activar ¿qué? KM1 corresponde al motor. Por lo tanto, cuando se convierte en un 1, significa que es un set, ¿cierto? Set significa que lo estoy poniendo en alto, lo estoy encendiendo, y ese motor va a comenzar a girar. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente elemento que se va a activar? Y3. Y3 corresponde a este que es el soplador. Por lo tanto, empieza el motor, empieza el soplador, y pido 2 segundos ¿para qué? Para que por lo menos pase y se convierta la siguiente transición. Cumple estos 2 segundos, pasa esta transición. ¿Cuál es el siguiente elemento que debe pasar? Que Y2, que ese es nuestro cilindro que hace la perforación, pues lo que hace es bajar, ¿cierto? Entonces Y2 e igual a 1, ¿cierto? Él baja, debe mantenerse por lo menos un tiempo, igual le coloqué 2 segundos, otro temporizador, y pasa esta transición. Va a estar un momentico ahí, 2 segundos. Cuando el cilindro, ¿sí? Vuelve a 0, le doy la orden que vuelva, ¿cierto? Y2 igual a 0. Tengo que leer ¿qué? Que mi cilindro verdaderamente volvió. Por lo tanto, tengo que leer mi B0, o sea, mi sensor de entrada. Si se dan cuenta, yo no estoy utilizando todos los sensores, solo estoy utilizando A0 y estoy utilizando B0. Por lo tanto, no tengo que utilizar todas las señales. Pero si yo quiero rectificar que verdaderamente salió, que todo eso, entonces yo puedo aumentar ciertas condiciones. Recuerden que la programación depende no tiene que ser igual, no tiene que ser tal como lo dice el profe, siempre no tiene un nivel, depende de ciertas condiciones. Que yo lo entiendo de una forma, lo quiero hacer de otra forma, profe, ¿por qué colocó todos esos temporizadores? Porque más bien reducen unos cuantos. Todo esto depende claramente del que programa. ¿Por qué lo hice en mi caso? ¿Por qué lo hice así? Porque pues me da tiempo para verificar que las condiciones de movimiento que están pasando acá son lógicas. Si no los veo, entonces desafortunadamente pues uno a veces ve toda la situación y pasa pues demasiado rápido. Bien, listo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me está diciendo que Y2, que es nuestro cilindro que va a hacer la perforación, baje, se mantenga 2 segundos, cumpla esa temporización y después Y2 lo coloco en 0. Significa que le quito a la válvula la activación y que va a pasar con el muelle de la válvula, retrocede. Por lo tanto, el cilindro retrocederá, ¿cierto? Listo. ¿Retrocede hasta cuánto? Aquí yo no estoy dando temporizador, lo podría haber colocado. Pero yo le puedo decir, no, lea que mi sensor de entrada B0 llega.
Si mi cilindro de la broca llega, ¿qué voy a hacer? Pues voy a apagar mi motor, ¿cierto? El motor del taladro, voy a apagar el soplador, ¿cierto? Y le voy a dar 2 segundos ¿para qué? 2 segundos para que le dé la orden para que mi prensa se devuelva. Ahora, ¿por qué yo no devuelvo, por qué no apagando y activando y desactivando esta condición del soplador y demás del motor? ¿Por qué no le doy directamente? O sea, ¿por qué no me utilizo este estado para separarlo? Pues lo que estoy haciendo es que debo darle un tiempo para que el motor se frene. Todos los motores tienen una inercia, por lo tanto yo tengo que darle un tiempo para que se frene y por lo tanto retraer el cilindro. Entonces, en ese sentido, es preferible siempre darle esos tiempos. Ahora, eso depende de máquina y cuando uno la vea funcionando, entonces uno dice, ah, listo, estos 2 segundos son demasiados, le bajo un segundo. No, estos segundos, si la pieza es muy grande o si la broca es, bueno, de tales condiciones, entonces esto puede variar, pero dependiendo de las condiciones. Estos son los ajustes por programación, pero yo también puedo hacer ajustes por velocidad de los cilindros. Entonces, tengo esas dos posibilidades. Bien, listo. Entonces, si yo mi motor y si adicionalmente apago el soplador, entonces, ¿qué pasa? Pues este temporizador me cuenta esos 2 segundos y el estado 7 me está diciendo el cilindro de la prensa se devuelva, ¿cierto? ¿Cómo se devuelve? Entonces aquí me está diciendo que él se devuelve cuando ¿qué? Cuando se cumpla a cero, ¿cierto? Cuando mi cilindro se haya devuelto completamente. Si mi cilindro se devuelve completamente, él vuelve a iniciar el proceso y se queda acá hasta que vuelva a colocar nuevamente el start. ¿Listo? Entonces vamos a verlo funcionar un poquito. ¿Listo? Entonces acá le damos play. En el programa, uy, ¿qué pasó? Ah, ya, 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 ya. Acá hay una cosa que les decía, ¿no? Toca ponerle B0 punto y B1 punto, ¿no? ¿Para qué? Para que lo diferencie. Listo. Y por acá, ¿qué pasó? Ay, este, este no es, este no es, este no es. Este lo quito acá, este lo quito acá. Listo, sentemos. Listo, entonces, vamos a ver si ahora sí nos funciona. Que le hice una variación tonta ahí. Bien, listo. Bien, ¿qué me está diciendo? Está en el estado cero, ¿cierto? Está en verde, por lo cual está en mi estado de funcionamiento. Entonces, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo la señal de A0 y está recibiendo la señal de B0. Significa que nuestros cilindros están pues, en su estado inicial. No se han obturado, o no se han pulsado, o no se han conmutado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a tratar de moverlo acá. Listo. Entonces, si yo pulso acá, más o menos 2 segundos, se mueve condiciona baja, este se devuelve, apaga el aire, apaga el motor y finalmente se devuelve a 1. Todas las condiciones que están acá. Este es nuestro diagrama de espacio-fase. Vamos a hacerlo un poquito, le vamos a cambiar un poquito para que lo vean con mayor tiempo. Entonces vamos a parar acá. Le vamos a dar un tiempo de más a estos. Entonces, digamos que aquí le aumentamos 5 segundos para hacerlo un poquito más lento. A este le vamos a dar 5 segundos también. Lo hacemos más lento. A este le hacemos otros 5 segundos. Lo hacemos más lento. Y a este lo hacemos 5 segundos. Y lo hacemos más lento. Listo. Vamos a ver cómo nos funciona ahora sí. Bien, listo. Nuevamente, estado inicial. ¿Qué está esperando para que pase la transición? El start. Entonces pulsamos el start. ¿Qué leyó? El final de carrera, ¿cierto? Entonces, cuando llega al final de carrera, ¿va a activar qué? Va a activar el motor y va a activar el soplador, ¿cierto? Después, ¿qué me está diciendo? Saque el cilindro, este cilindro baja, perfora. Después regresa, ¿cierto? Apago el cilindro. Miren que aquí hay un error, ¿no? Y finalmente lo que hace es devolver este cilindro y vuelve otra vez a su estado cero que está acá. ¿Bien? ¿Cuál es el error que hay acá, muchachos? Alguien que me diga.
Profe, ese Que se cilindro activan los que dos. está haciendo. Es el que está simulando el soplador. Si yo no coloco un elemento final, él lo que me hace es que me genera un error. Sería una manguera suelta, ¿no? Es un conducto de salida. Estoy simulando eso. Pero aquí hay un problema. El problema es que si ese cilindro fuera ese, ¿qué pasa cuando se devuelve? Se devuelve, pero el aire se bloquea, por lo tanto el cilindro queda fuera, ¿sí? Pero estoy simulando solo el soplador, que es simplemente una manguera que está dirigida para agitar la viruta del elemento. ¿Listo? Bien, entonces, sobre esto, más o menos, vamos a empezar a programarlo hasta acá. Y después ustedes, que el programa que yo les envié, van a terminarlo. Aún así, yo lo coloqué, se los envié completico, ¿no? En una imagen. Está completico el circuito. Pero pues la idea es que lo vayan trabajando en sus casas y muy seguramente vamos a comenzar a hacer programación de las estaciones de la HAS. ¿Cómo? Haciendo simulaciones con Graphics inicialmente y después pasándolos a contactos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo armando pedazo por pedazo. Entonces yo le digo a esto que lo guardamos con otro nombre. Le decimos que lo vamos a llamar como ejercicio 2. No dañe el que yo tengo. ¿Listo? Y vamos a borrar toda esta parte. Entonces lo minimizamos acá. Borramos todas estas condiciones y lo trabajamos. ¿Listo? Entonces queda sistema neumático, conexiones de GraphSet. Siempre pues yo pido que tengan todos los elementos que deben corresponder a lo que tiene el elemento. Entonces, siempre la lista de materiales lo pido siempre en los planos. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué elementos hacen parte de todo mi circuito neumático y eléctrico. Y pues otro de los elementos es mirar qué es lo que está pasando con cada uno de los elementos que estoy fijando. No sé si yo les expliqué esto, pero simplemente es llevar el cilindro y montarlo acá para que él automáticamente vaya abriendo el espacio. Y pues lo coloca en los colores que ustedes definan, ¿no? Entonces aquí pues me dice cuánto se demora el cilindro en salir y bueno, dar las condiciones. Listo, entonces vamos a comenzar a hacer la programación. Bien, entonces vamos no a componentes eléctricos, sino vamos a la parte de GraphSet. Entonces, pasos, transiciones, acciones, sincronizaciones, GraphSet y GraphSet de entradas y salidas. ¿Cuáles vamos a trabajar hoy? Solo pasos, transiciones, acciones y pues el que corresponde de acá. Esta sincronización se podría utilizar para hacer acciones al mismo tiempo, dos condiciones al mismo tiempo, ya sea que se cumplan antes o después. Pero vamos a hacerlo por secuencia serial, por lo menos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, colocamos el paso. El paso va a ser el primer elemento. Entonces aquí lo aumentamos. Listo. Este paso, el primer elemento que vamos a tener acá, le hacemos doble clic y como corresponde al paso inicial, le debo colocar como el doble cuadrado, ¿cierto? Y tengo que nombrarlo. Entonces este se llama mi estado 0. ¿Listo? Bien. Voy a colocar el siguiente estado. ¿Listo? Y debo colocar una transición. Ahora, si se acuerdan más o menos, ¿qué tengo que hacer acá? Mi estado 0 es que está quieto mi equipo. ¿Qué debo colocar en mi transición para que pase al siguiente estado? El S0, el pulsador. Exacto, el pulsador. Tengo que activar el pulsador para que pueda seguir haciendo los procesos hacia abajo. Si no pulso el pulsador, o sea, si no activo el pulsador, no hago nada, o sea, no inicio máquina, no inicio proceso. Entonces hago clic acá, ¿cierto? Y le estoy diciendo, listo, sí señor, ¿qué variable es la que yo tengo que trabajar? Miren que aquí aparece A0, A0 punto, A1, A1 punto, B0, B0 punto y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues no trabajo directamente con los datos que tienen punto porque corresponden a los solenoides, sino que coloco los valores correspondientes a los que no tienen punto, o sea, los que son correspondientes al PLC. ¿Qué debo hacer? Pues simplemente colocarle S0, ¿listo? Entonces, él está esperando el S0. ¿Cómo lo voy a anotar? Entonces, este se llama E0 minúscula. Es la etapa de transición para pasar entre un estado y el otro. ¿Listo? Entonces, seguimos. El siguiente paso se va a llamar E1. Aceptar. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese E1?
Lo primero que yo tengo que hacer es, pues, prensar la pieza, ¿cierto? Entonces debo colocar algo que se llama una acción. Esta es la acción, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es la acción? La acción corresponde a una activación, ¿cierto? Por lo tanto, yo debo identificar cuál es la activación. ¿Qué es lo que yo voy a activar? Pues yo voy a activar a Y1, que corresponde a mi cilindro 1, ¿cierto? Aquí me aparece Y1. ¿Qué valor tengo que ponerle? Pues 1 corresponde a activarlo, 0 a desactivarlo, ¿cierto? Entonces, en este caso le voy a colocar 1. Y en mi descripción le puedo colocar que cilindro activación, activación C1 prensa, no sé, de la prensa neumática. Eso es para que ustedes pues se acuerden qué es lo que están haciendo y a qué variable están trabajando, pues de la prensa neumática, perdón. La tilde, pero bueno. Bien. Entonces, en este momento, voy a sacar mi cilindro. ¿Qué debo hacer? Voy a probar este elemento. Entonces, de 0, simplemente como siempre, como hago una conexión simple neumática. Acá, y esta señal va a Y1. ¿Listo? Bien, vamos a ver cómo se ve esa condición. Entonces, vamos a ponerle play. Nuestro cilindro funciona. Bueno, vamos a tener que reducirle un poquito en tamaño. Listo. Si le doy Start, mi cilindro quedó afuera, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ya tenemos el estado 1 y por lo tanto tengo que activar el siguiente estado, la siguiente condición. ¿Listo? Vamos a hacer la siguiente condición. Entonces, paso siguiente. Listo. Este sería L2. Bueno, ¿qué debo hacer para que esta transición pase? ¿Qué acción y qué transición tengo que colocar? ¿Qué transición, más bien? Sería un temporizador, ¿no? ¿Puedo utilizar un temporizador si conozco cuánto se demora el cilindro en salir? Pero puedo utilizar esta, que es la señal de final de carrera E1, ¿cierto? A1, perdón. ¿Que corresponde a qué? Pues que el cilindro finalizó y llegó al recorrido completo, ¿cierto? Entonces, acá puedo leer la variable y la variable sería A1, ¿listo? Por lo tanto, si cumple esa condición, va a activar el estado. ¿Y qué va a hacer el estado? Si el cilindro se presionó nuestro bloque, tenemos que hacer una acción. ¿Cuáles son las acciones que debo hacer? Le puedo decir que prenda. Yo puedo utilizar, colocarle los temporizadores. Todavía no se los voy a colocar. Vamos a verlo sin el temporizador, a ver cómo nos funciona. Entonces, esta es una acción. ¿Qué acción voy a hacer? Voy a activarla. ¿Qué voy a activar? ¿Qué variable voy a activar? Entonces, la escojo acá. Voy a escoger la variable si voy a activar lo que es, perdón, Y3, que corresponde al soplador, lo coloco en 1, ¿cierto? Y entonces aquí le digo que enciendo soplador. ¿Listo? Esto lo puedo reducir también como cualquiera, ¿listo? Y tengo que activar otro elemento, que significa que tengo que prender el motor. Las dos condiciones se dan al mismo tiempo. Aquí hay como si fuera una I, ¿no? Entre esta condición y esta. Entonces, vamos a moverlo acá y vamos a hacerle doble clic. Es una acción de activación. ¿A qué variable? A la variable KM1, ¿cierto? Voy a activar KM1. KM1 es el contacto que corresponde a activar el motor. ¿Listo? Entonces le decimos 1 y esto es activación motor de taladro. Listo. Bien. Entonces colocamos este acá, colocamos este acá. Bueno, esto lo podemos mover para que más o menos cuadre. Bueno, no cuadró. No importa. Listo. Bien, entonces, voy de estado 0, el switch, activo el primer cilindro, después activo el soplador. ¿Listo? Entonces,
Vamos a bajar un poquito para poder ver las señales. Listo. Quizás voy a aumentar un poquito esto para que veamos más. A ver, tratamos esto más o menos. ¿Listo? Entonces, E0, switch, Y1, activo y después activo estas dos señales. ¿Listo? Hago play acá. Listo. ¿Estar? ¿Listo? Entonces quedó el motor en funcionamiento, si se dan cuenta. El soplador está encendido y el cilindro está hacia afuera. Lo que pasa es que fue muy rápido, por eso se puede colocar las temporizaciones. Entonces vamos a seguir el siguiente estado, pero si en el caso que ustedes quieran, vamos a colocar el temporizador, que es lo que vamos a hacer en la siguiente. ¿Listo? Pero entonces primero sigamos colocando los estados. Sobre los estados básicos estamos sin novedad, ¿cierto? Entonces, viene otro estado y viene una transición. ¿Listo? Bien. Si yo encendí el soplador y encendí el motor, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Hacer bajar el taladro. Señor, qué pena que está abriéndole la puerta al perrito. Hacer bajar el taladro. Hacer bajar el taladro. ¿Listo? Listo, bien. Entonces vamos a hacer bajar el taladro. Listo. Para hacer bajar ese taladro, hay una condición que no tenemos. ¿Qué pasa? Tenemos el final de carrera de acá, ¿cierto? Pero no tengo o no sé cuánto, no tengo un final de carrera del soplador porque simplemente es una manguera y el motor simplemente lo encendí, ¿cierto? No tengo un sensor que reciba, sino que tengo una señal de salida de activación. Por lo tanto, pues ahí sí tengo que colocar un temporizador, lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle una tercera acción acá. Le hacemos doble clic y le decimos que es una acción condicionada. ¿Listo? Entonces, como es una acción condicionada, significa que puede ser una condición NOT, una condición AR, una condición OR. Eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente vamos a temporizar. Entonces, aquí aparece algo que se llama T1 por T2, ¿sí? Este es el temporizador. Entonces, yo le digo acá, hago clic acá y le digo, el retardo a la conexión o retardo a la desconexión. En este caso sería un retardo a la conexión. Tienen que esperar 2 segundos para que se active. Puedo hacerlo acá o puedo hacerlo acá. En este caso yo lo haría acá porque es para la conexión. Si ustedes lo deben trabajar la desconexión, entonces tienen que ser bajo otras características. Tiene que apagarse algo para activarse. En este caso tiene que activarse algo para activarse. Por lo tanto, ¿qué variable tiene que activarse? Entonces, en este caso, yo tengo que colocar el estado en el cual me encuentro, ¿sí? Porque él llegó a ese estado. Entonces, este es el estado E2. Aquí para colocar o entender cuáles son los estados, simplemente aparece con la letra X. Entonces, esta es, cuando llega a ese estado, él va a comenzar a contar esos 2 segundos. Le voy a colocar 5 para hacerlo más lento. Listo, entonces, acá 5 segundos. En este caso, en la parte superior le vamos a colocar temporizador y le vamos a colocar temporizador 1. ¿Listo? Listo, entonces este va a ser el temporizador de ahora, ¿para qué? Para dado. Ustedes le colocan lo que ustedes consideran porque usted es el que entiende su programa. ¿Listo? Bien, le decimos aceptar. ¿Sí? Entonces acá tenemos el temporizador 1, ¿sí o no? Listo. Entonces acá le hacemos doble clic. ¿Cuál es la transición? Este estado, que es el estado, este no le pusimos nombre, ¿no? Este es el estado E1 y este es el estado E2. ¿Listo? Bien, listo. Entonces, ¿qué debo decirle al estado E2? Tiene que cumplirse la variable. ¿Cuál es la variable? Temporizador 1 que creé antes. ¿Listo? Si eso se cumple, pasa a nuestro estado 3. En este caso, es una condición sencilla y le colocamos, perdón, E3 acá. ¿Cierto?
lo unimos acá. Y lo que tenemos que hacer es lo que ustedes me están diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿activar qué? Activar el cilindro, ¿cierto? Entonces vamos a entrar acá. Es una activación, es una condición, ¿cierto? De activación. ¿De qué variable? Pues la variable corresponde a la activación de Y2, ¿cierto? Estoy diciendo que el valor es 1 porque va a salir, ¿cierto? Y aceptamos, ¿listo? Entonces nuestro sistema lo que va a hacer es hacer esa parte. Entonces vamos a mirar cómo nos funciona, reducimos acá, aumentamos acá, listo, entonces hacemos play. Bueno, veamos que esto no lo hemos conectado, ¿no? Tenemos que conectarlo para que se active. Listo, ahora sí. Listo, entonces empecemos. Hacemos el start. Y tenemos un problema. No, sí contó los 5 segundos. Y listo, activó y nuestro cilindro bajó. ¿Listo? Bien, entonces, Profe, esa última activación, ¿cómo la hizo? ¿Podría acá repetirla? está. Y2 igual a 1. ¿Podría ¿Sí? abrir la configuración, profe? Claro que sí, ya lo abro. Es una activación y es el embobinado Y2 que lo coloca en 1. Y este corresponde al bajar taladro, ¿no? Bajar broca del taladro. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, bueno, esto me hizo muy rápido, si se dieron cuenta que me dio, puedo aquí hacer, voy a intentar hacer, este programa a veces no me funciona, es los niveles de regulación, no sé si me permite hacer la regulación para hacerlo más lento. 2%, enter, 2%, a ver si nos funciona. Generalmente no sé por qué a mí nunca me funciona, pero miremos a ver si nos funciona acá. Bueno, más o menos. Usted puede temporizar regulando presiones, pero es mejor regular por programación. El sistema no tiene que ser muy rápido y por eso cuando uno ve la hash y uno esperaría que eso fuera muy rápido, hay un tiempo muerto entre la señal que recibe el sensor y la activación del sí mismo. Entonces hay un tiempo que fue lo que vimos la vez pasada, que la señal, una cosa es la señal de presencia del elemento y otra es que el sensor le envíe la señal al PLC. Por lo tanto es un retardo. Y en el mercado pues existen muchos sensores inductivos, infinidad, pero todos se definen por qué, por la distancia de medición, que es importante, pero también por el tiempo de activación. Si es un sensor mucho más, o sea, más rápido en activación, pues él automáticamente pues va a hacer la señal mucho más rápida. Entonces, cuando uno ve la hash y uno dice, todos estos sensores son como medio lentejos, porque uno ve cierto retardo que hay en los ópticos y hay cierto retardo que hay en las barreras infrarrojas o en los sensores de magnéticos que tienen los cilindros. Entonces, uno ve algo que hay un poquito de tiempo de retardo. Ese se suma con el tiempo de retardo del PLC y los ciclos de programación del PLC. Cuando ustedes vieron en la parte de nivelación, vieron que la programación es cíclica como lo hace Arduino. Lo que pasa es que como ellos tienen que verificar las condiciones de las señales de entrada de banderas, tienen que verificar las señales de comunicación entre PLCs, tiene que entregar datos a unos registros para que yo pueda leer y conectarlos a los SCADAs. Entonces, ¿qué pasa? Pues esos tiempos se van a retrasar, se van a demorar. Entonces, cuando me dicen, pero profe, eso se demora, la de producción se ve que eso se demora. Tiene que ver con la programación. Segundo, tiene que ver con los temporizadores, tiene que ver con los sensores y adicionalmente, pues con los ciclos de programación del PLC. Realmente los PLCs tienden a ser muy lentos, pues porque no se necesitan altas velocidades, ¿no? Simplemente hacerlos producción. Yo puedo ir jugando con los temporizadores del PLC para ajustarlos. Y es lo que realmente hacen las empresas, que tengo una línea de empaque de sellado, digamos, de Alpina, y estoy trabajando a tanta velocidad. Entonces,
digamos que el sensor que reconoce los cuadraditos que tienen, él reconoce que esa es la parte donde debe hacer el corte del plástico. Pero yo puedo aumentar la velocidad, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque los temporizadores yo los ajusto, tanto en programación como en regulación. Entonces, esa es la base del uso del trabajo de él. Entonces, muchachos, ¿cuál es la tarea? Les dije que iba a ser un poquito corto, en el sentido de que acá les expliqué cómo funcionan los temporizadores. Les voy a pasar el video. Inmediatamente descargue, les muestro. Les dejo la tarea hasta acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ah, profe, voy a colocar un temporizador acá. No, profe, no voy a utilizar. Si se dan cuenta, aquí fue el temporizador 1, ¿no? Aquí pueden llamarlo temporizador 0. Si se saltaron de temporizadores y no quieren colocarle toda la palabra, pues temp, como lo estábamos haciendo en la primera programación. Pero siempre tienen que ir en estos estados. Traten de siempre manejar la normativa. Estos son Y, estos son A0, A1, B0, B1, ¿cierto? Que son finales de carrera. Ahora, si ustedes quieren utilizar otro final de carrera en vez de temporizadores, lo toma como función. Pueden colocarle aquí un elemento que me identifique que está soplando, no sé, una señal de presión, entonces un sensor de presión y me puede decir, ah, listo, el elemento está con presión tal y pues puede seguir trabajando. Esto puede hacer varias cosas, o sea, miles de cosas. Entonces, el programa queda hasta acá. Significa que ustedes lo tienen que terminar. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Cuál es el otro punto que les voy a decir? Esto es el ejemplo de este ejercicio, pero se vienen estos. Entonces, por favor, Lina, necesito un favor tuyo. Se van a dividir en grupos, como siempre, pero son, ¿cuántas estaciones tenemos en la HAS? Yo les voy a pasar el listado de entrada, los listados de entrada y salida de los PLCs de allá. Vamos a entrar a Cenajas 200. A ver. Como les dije, estoy preparando las guías, pero por acá vamos a mirar estas estaciones de esta forma. ¿Cómo la estación en realidad, cierto? La estación es de esta forma, ¿sí? Es una imagen, tenemos a los elementos de los sensores, los cilindros y demás, pero estos cilindros generalmente casi la mayoría son de doble efecto. ¿Cuál es la idea? La idea es programar esos cilindros, esa simulación de esos cilindros, para que yo pueda, perdón acá, para que yo pueda, ¿qué pasó? Espérese un momento, listo. Listo. Simularlos en el SCADA. ¿Listo? Des en cuenta una cosa acá, que quiero que lo miren. Este es mi simulador, que ustedes lo van a manejar desde mi computador. Ya pronto, pues vamos a hacer un intento. O sea, es la primera vez que yo voy a tratar de que ustedes lo puedan controlar desde lejos, puedan programar y reconocer las señales de entrada, reconocer las señales de salida, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues des en cuenta la cantidad de señales que tienen. ¿Listo? Entonces, para el sensor para la línea de producción, tienen la señal M, la señal P de encendido, apagado, automático, que no vamos a trabajar, pues en este caso, porque eso es para funciones, pero sí tengo los sensores que corresponden a cada uno de los cilindros que están ubicados acá. En este caso, yo puedo mover, esto está hecho en 3D, entonces yo puedo mirar desde los elementos, identificar cada elemento, los sensores, puedo identificar los motores, puedo identificar los cilindros que son los dobles, puedo identificar los cilindros internos de acá, y yo los puedo activar y desactivar desde el simulador que tengo acá. Entonces la idea es hacer la programación de las estaciones. Para lo cual, pues yo les voy a pasar el listado de entradas y salidas de los PLCs. Ustedes van a entrar en unos horarios para que puedan por lo menos hacer una programación. Lo vamos a hacer, digamos, fuera de los horarios de clase, por ahí quizás lo activo, no sé, en la mañana o en la noche, ustedes me dicen. Y la idea es que el martes le toca al grupo 1, el miércoles le toca al grupo 2, y yo pues enciendo el computador y ustedes lo que hacen es verificar las señales, activarlas acá porque se pueden activar manualmente y mirar cuál es el cilindro que se está moviendo. Con eso, simplemente lo que se necesita es
para esta estación, que le toque la de producción, es coger en la banda el producto, ¿cierto? Llevarlo a la báscula que está por acá, hacer todas las funciones, ¿listo? Ese sería un trabajo para hacerlo primero en GrabSet y después lo pasaríamos a contactos. No vamos a utilizar señales como tan complejas, sino simplemente vamos a utilizar las señales de movimiento de los elementos que tenemos aquí en funcionamiento. Aquí está la parte del sensor de entrada de vacío, entonces, o el paro de emergencia. Entonces, en ese caso, todo esto hay que tenerlo en cuenta para hacer la programación. Si tenemos la oportunidad, Dios quiera, como me preguntaron ayer que el señor Pavón sobre la parte de hacer la actividad en presencial, pues tenemos que estar pendientes de cómo se va a desarrollar el tema del COVID. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que acomodarnos como sea lo mejor posible. Esto pues es mejor siempre hacerlo directamente, pero vamos a intentar utilizar el simulador, pues si tenemos problema y no lo podemos lograr activar, pues, pero no creo, yo creo que sí lo pueden hacer, no tienen problema. Entonces, el simulador simplemente van a identificar las señales de entrada, van a identificar las señales de salida, por lo tanto, yo puedo activar con estos botones qué elemento se va a mover y ustedes acá pueden hacer el movimiento, verlo por encima o verlo por el lado, verlo por encima o verlo, bueno, por debajo quizás no por la lámina, pero entonces lo pueden mirar y identificar cuál es el cilindro que corresponde. Después hacen la secuencia de movimiento para que haga la operación, ¿listo? No sé si todos lo hagamos con solo la de producción o, bueno, vamos a mirar cómo nos funcionan los elementos, ¿listo? Entonces, eso en ese sentido. ¿Tienen preguntas hasta este momento? O bueno, ya para cerrar un poquito y que ustedes vayan trabajando con FluidSim. Julián dice que no. Listo. Bien, muchachos, entonces, estamos en la semana de la última semana de nivelación. Por favor, les pido el favor completo de que finalicen la actividad que tenemos del día de esta semana, que inició desde ayer, termina el domingo. Por lo tanto, les pido que por favor inicien las actividades de los elementos, los temas que dejen en la evaluación. Sería la última y pues ya después sacamos ya el total y decimos quién fue que pues ganó los primeros puestos o quién está de primero y quiénes tienen que tener un poquito más de visión para ajustar temas. El tema que es muy seguramente para la próxima semana vamos a tratar es la parte, como les dije, de la parte de electrónica de potencia. ¿Listo? Entonces, muchachos, si no tienen dudas y no tienen ninguna dificultad, entonces, si les parece, dejamos hasta el día de hoy. Tienen cosas que hacer y comentarles que y por favor, Lina, si por ahí estás a las 5, si en algún momento puedes conectarte, te paso el enlace para hablar con los profes y demás, para la reunión de hoy. Si ellos consideran, entonces estés pendiente, por favor, ¿vale? Sí, señora, a las 5. Es más o menos a las 5 nos vamos a conectar, pero pues yo les pregunto, si hay alguno, entonces es por la que estés pendiente y en los casos pues los casos que ya sabemos. Quiero ser claro con ustedes, nosotros ya pasamos unos listados pues de las novedades que tenemos. Hay unas personas en plan de nivelación, entonces se recuerden que tienen que entregarme el trabajo. Tienen plazo hasta el 31. Si no están esos trabajos, yo paso ya otra acta y solicité comité académico para las personas que no. Entiendo, si Edwin se retiró, significa que ya está por fuera. Natalia está en ese proceso también. Felipe también sigue. Están en ese proceso, o sea, tienen que hacer un tema legal, pero pues hay personas que conmigo no han cumplido, entonces tengan en cuenta que tienen que cumplirle a todos los profesores. Y nosotros como los profesores que tenemos a cargo esta ficha, tienen que tener en cuenta que tienen que cumplir con todos. Yo he recibido correos de la profe Laura, he recibido correos
de profe Carlos, de profe Manuel especialmente. Tengo bastantes llamados de atención ahí. Entonces, todo eso les he estado tramitando, pero tuvieron este mes para poder dejar todo organizado. Entonces, las personas que no cumplan hasta este 31, pues digamos lo consideramos y generamos ya el tiempo que tuvimos para poder pues entregar las actividades que tenían con sus profes correspondientes y conmigo como tal. ¿Listo? Entonces, muchachos, no molesto más. Y ya la siguiente semana ya vienen pues las guías de aprendizaje y ya vienen todas las actividades como tal. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde, muchachos. Igualmente, profe. Hasta No, profe, luego. igual. Ah, ya les Hasta pasó el luego. video. Ya les pasó el video cuando se pague. Cuando se descargue de allá.